Primeramente yo fui nacida y criada en el Evangelio. Lo que sucede es que cuando tuve 16 o 17 años yo me aparté de los caminos del Señor debido a que se le diagnosticó una enfermedad a mi mamá de bronquiectasis. Ella la ha tenido desde pequeña, pero se le complicó con una bacteria que adquirió en el hospital. ¿Qué pasa? Mi mamá era líder en su iglesia, ella daba todo para el Señor y yo empecé a tener como que este coraje tan grande de que no podía entender el por qué Dios estaba permitiendo esas cosas en ella si ella le había servido tanto. Y para mí era tanto coraje y yo le reclamaba tanto a Dios y le decía, ella no se merece eso porque tú estás haciendo esto. O sea, esto es lo que uno adquiere al seguirte. Y empecé a pensar que no valía la pena. Cada vez que la veía más enferma, más rabia empezó a tener mi corazón contra Dios y todo lo que era la iglesia. O sea, yo no quería saber de la iglesia y ahí me empecé a apartar poco a poco. Entonces, a los 18 años, cuando mi mamá fallece, que fue en el 2009, yo estaba en segundo año de universidad. Ahí fue cuando totalmente dije, lo siento, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a saber de quién es Dios, no quiero ni que me hablen. Y ese coraje y también el dolor de esa pérdida reciente que había tenido en mi vida, que fue un vacío tan grande y ver mi familia sufriendo eso se fue como haciendo como una bola en mi corazón que yo decía no. Y ahí fue cuando empecé a salir mucho, jangueando, bebiendo alcohol, y eso era prácticamente casi todas las noches de mi vida eran así. Pero después llega, ¿verdad? Lo que uno llama, que uno supera, ¿verdad? El dolor de la pérdida de mi mamá lo empecé a superar, pero otro vacío empezó en mí. Porque es un momento en mi vida en que yo creo que estaba viviendo al máximo, estaba teniendo buenas notas, todo el mundo me conocía en la universidad, tenía mi apartamento, y empecé a sentir que no era suficiente. Empecé a buscar más, empecé a salir más, empecé a beber más. Era un vacío constante. Yo quería estar todo el tiempo fuera hasta las 5 de la mañana, cosa que llegara directamente a dormir porque estaba bien cansada. Pero lo más que odiaba era llegar y que no estuviera cansada y tener que acostarme en la cama y ahí venían todos los pensamientos de nuevo, todos mis miedos, ese vacío, el miedo a la soledad, darme cuenta que me estaba enfrentando a mí misma, enfrentando lo que verdaderamente me estaba pasando, que nada estaba siendo suficiente, que por más que intentaba de llenar mi tiempo con cosas, yo estaba en teatro, yo estaba en halterofilia, estaba con todos los estudios de la universidad porque yo me espetaba de 18 a 21 créditos con tal de no tener tiempo libre. Y no era suficiente, siempre había así sea un minuto, que me encontraba en silencio y enfrentarme a mí misma, que estaba volviendo a ser infeliz. Recuerdo que fue un fin de semana que me encontré sola en mi apartamento, no estaba ni siquiera ni mi housemate, no había nadie. No tenía nada que hacer. Fue de casualidad que no me dieron nada que hacer en la universidad. No tenía absolutamente nada. Wow, el silencio era extremo. Empecé a acordarme de todo lo que me había pasado, empecé a acordarme del dolor de mi mamá, de la pérdida de mi mamá, empecé a acordarme del vacío tan grande que sentía. Ahí fue cuando realmente me di cuenta que lo que estaba haciendo no me servía de nada porque me sentía igual de vacía. Me sentía igual de triste. Yo me sentía como en este lugar tan oscuro que yo pensé que nunca iba a salir de ahí. Me miro al espejo y empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y pensé, esta voz, bueno, yo digo, no fueron ni pensamientos, fue esta voz que sentí que me decía, ¿qué tú estás haciendo? Recuerdo haber llamado a mi papá y le dijo, mira, voy a bajar ahí bonito.
hay una hora que quiero ver. Él se puso extremadamente contento porque imagínate, yo no estoy yendo a la iglesia, él sabe el estado en que yo estoy y se puso extremadamente contento. Sí, vamos a ir. Y recuerdo, yo ni recuerdo la hora, recuerdo de estas personas que estaban bailando con una vestimenta blanca y empecé a llorar porque para mí eran como ángeles. Pienso yo mismo y yo, ángeles, Stephanie, hello. Pero es que para mí era tan mágico, como ellas estaban moviendo con esa paz, esa alegría y las personas viéndolo. Y eso me llamó mucho la atención. Cuando me fui a la tarima, estaban estas personas que yo conocí cuando estaba jangueando en Pops, que yo los conocí en esos lugares y verlos ahí. Entonces ahí es cuando me encuentro a un amigo y viene y me dice, qué bueno que estás aquí. Y me dice, ven a la iglesia el domingo. Y yo, ¿para qué? Estaba bien rebelde todavía. Y yo, ¿para qué? No tengo nada que hacer ahí. Y él me dice, tú verás, por favor ve. Y me ruega. Ese fin de semana me mandó texto de que yo tenía que ir. Y yo dije, bueno, ¿ya para qué? Ya le dije que sí, para sacármelo de encima. Y recuerdo que no quería ir. Tenía este miedo tan grande porque yo lo que sentía era un dedo señalándome, recordándome todas las cosas que había hecho, todas las veces que estuve ebria, todas las veces que había causado problemas, todas las veces que me había metido en problemas y en revoluciones. Recordaba hasta el dolor que le había causado a mi familia por no haber estado en mi casa en todos esos años. Y empecé a sentir que yo no era merecedora de estar en ese lugar. Me siento en el último asiento de atrás de la iglesia. Porque en cuanto me siento empecé a sentir un nerviosismo, mi corazón se quería salir de mi pecho. Y yo, ok, esto es raro. Y yo empecé a decir, me quiero ir de aquí, sáquenme de aquí ahora. Yo estoy grave, estoy nerviosa, ay, yo creo que me va a dar un ataque de pánico, estoy mal. Es que este lugar yo no puedo estar aquí. Nada, con eso me quedo, porque no me atreví para irme para allá. Me quedo, y para mi sorpresa, cuando presentan las visitas, el pastor de ese lugar, cuando menciona mi nombre, se queda mirándome fijamente y me dice, ¿hace cuánto tiempo Jesús te está llamando? De la nada, yo empiezo a llorar. Y vuelve a decirme lo mismo, desde hace cuánto tiempo Jesús te ha estado llamando. En esos momentos yo me paro del asiento y camino por todo el pasillo, sintiendo las miradas de todo el mundo encima de mí, caminando por ese pasillo largo, y cuando llego al frente, lo único que hice fue tirarme de rodillas. Y el pastor empezó a orar por mí. Y ahí fue cuando yo por fin me pude reconciliar con el Señor y pedirle perdón por tantas cosas que yo tal vez hice a propósito, inconsciente. Fue en ese momento que yo sentí ese perfecto amor. Es algo que yo no puedo explicar porque fue que sentí que me cayó como que este fuego encima de mí, porque yo sentía que todo estaba caliente y que mi corazón quería salir, y empecé a sentir una felicidad que yo ni sabía por qué la estaba sintiendo, y el Señor hablándome y solamente me decía cuánto me amaba, decía te amo, tú no entiendes que yo te amo, mi misericordia para ti nunca se acabó, siempre encontré nueva misericordia para ti, o sea, y en este día te estoy buscando porque te amo, o sea, tú te puedes imaginar que un ser tan poderoso, tan grande, y uno que es así, porque somos seres humanos como hormiguitas, así de pequeños, y ese ser tan grande diciéndote, te amo, o sea, yo me sentía así, y que el amor de Dios era así de inmenso. Cuando salgo del altar y llego al asiento, literalmente sentí que todo se había ido. Y le digo a mi amiga, llegué a mi casa.